La oscuridad del espacio se extendía infinitamente en todas direcciones alrededor de la enorme flota zapirana. El almirante Bexar se encontraba en el puente de su nave insignia, la Boy-Piercer, observando cómo cientos de naves biomecánicas se movían por el sistema Kepler 442 como un enjambre de insectos metálicos. El lugar lo llenaba de orgullo y satisfacción. Durante 300 años, su pueblo había gobernado este sector de la galaxia, y hoy marcaría otra victoria en su larga historia de conquista. El tercer planeta de este sistema brillaba en azul y verde en la distancia, rico en los raros minerales que impulsaban la tecnología zapirana. Los informes de inteligencia habían confirmado lo que sus sensores de largo alcance ya mostraban. Solo existían formas de vida primitivas en la superficie. No había civilizaciones avanzadas, ni defensas orbitales, ni instalaciones militares. Sería la conquista más fácil de su carrera. Almirante, la flota mantiene una formación perfecta, informó su segundo al mando, un oficial más joven cuyo biotraje relucía con las recientes mejoras. Las 217 naves están operativas y listas para la ocupación planetaria. Bexar asintió, con los tentáculos crispándose de anticipación. Cada nave de su armada representaba décadas de ingeniería biológica y experiencia militar. Las naves más pequeñas transportaban tripulaciones de más de 500 personas, mientras que su nave insignia albergaba a casi 10.000 guerreros. Habían conquistado 17 especies diferentes con flotas de la mitad de su tamaño. Mientras tanto, mucho más allá del límite de la formación zapiriana, el teniente comandante Jake Sullivan se encontraba en su puesto de monitoreo a bordo del UNS Defiance. El destructor humano flotaba silenciosamente por el espacio, oculto de la mayoría de los sensores convencionales por sus sistemas de sigilo experimentales. Los dedos de Jake se movían por su panel de control con destreza mientras rastreaba la enorme flota alienígena. «Capitán, necesita ver esto», gritó Jake con la voz tensa por la preocupación. La capitana Lisa Morgan se acercó a su puesto, sus botas repiqueteaban suavemente sobre la cubierta metálica. Era joven para ser capitana de un destructor, pero su historial hablaba por sí solo. El desafío fue su primer mando, y se lo había ganado tras años de distinguido servicio en los territorios del borde exterior. «¿Qué tenemos, Jake?», preguntó, inclinándose sobre su hombro para estudiar las lecturas de los sensores. Capitán de la gran flota zapiriana, cuento más de 200 naves, todas dirigiéndose al planeta habitado. Están en formación de ocupación estándar. Lisa sintió un vuelco en el estómago. El planeta albergaba a casi 50.000 colonos humanos que se habían establecido allí hacía tan solo 5 años. Tenían granjas, escuelas y pequeñas comunidades repartidas por 3 continentes. Y lo más importante, no tenían defensas militares más allá de unos pocos oficiales de seguridad con armas básicas. «¿Alcance de la flota?», preguntó Lisa. 47.000 kilómetros, y acercándose a nuestra posición. Aún no nos han detectado, pero a esta distancia, es solo cuestión de tiempo. Lisa estudió la pantalla táctica, pensando en las posibles opciones. El protocolo estándar exigía que se retirara de inmediato e informara al cuartel general de la posición de la flota enemiga, pero la base militar humana más cercana estaba a 3 semanas de distancia a máxima velocidad de salto. Para cuando llegaran los refuerzos, los colonos estarían muertos o esclavizados. El capitán Jake dijo en voz baja: «Hay algo más. La composición de la flota coincide con los registros históricos del incidente de Vega». A Lisa se le heló la sangre. Todos los oficiales de la Armada Humana sabían del incidente de Vega. Hace 20 años, una flota cefiriana atacó una colonia minera en el sistema Vega. Para cuando llegaron las fuerzas humanas, encontraron fosas comunes con más de 30.000 civiles. Los zapirianos habían matado a todos los que no podían trabajar en sus fábricas. «Jake, consígueme un análisis táctico completo de su formación. ¿Cuánto tardarán en alcanzar el alcance de bombardeo orbital?» «A la velocidad actual, aproximadamente 6 horas». La capitana Lisa caminó hacia el centro del puente, observando a cada miembro de su tripulación. La ingeniera jefe Amy Turner trabajaba en su puesto, manteniendo el delicado equilibrio que mantenía operativos sus sistemas de sigilo. El oficial de armas Carlos Martínez realizaba diagnósticos de su limitado armamento. El oficial de comunicaciones Ryan Clark monitoreaba las transmisiones enemigas mientras intentaba superar las interferencias que bloqueaban sus comunicaciones de largo alcance. El Defiance solo llevaba 180 tripulantes, pero cada uno representaba años de entrenamiento y experiencia. Eran buenas personas, y Lisa sabía que confiaban en ella para tomar la decisión correcta. El problema era que todas las opciones parecían equivocadas. De repente, las alarmas empezaron a sonar por toda la flota zapiriana.
En el puente del Boyd Pierce, el almirante Bexar observaba, confundido, cómo sus operadores de sensores operaban frenéticamente sus controles. «Informe», exigió, con la autoridad de siglos de mando militar en su voz. «Almirante, hemos detectado una nave desconocida en la dirección 27 Mark V. La señal es inusual». Bexar se dirigió a la estación de sensores. Su enorme figura proyectaba sombras sobre los controles bioluminiscentes. Las lecturas no tenían sentido inmediato. El recipiente era pequeño, aproximadamente del tamaño. La imagen de una nave de patrulla zapiriana, pero su señal energética era completamente desconocida. «¿Clasificación?», preguntó. Los tentáculos del operador del sensor temblaban mientras trabajaba. «Señor, la computadora no puede identificar el diseño. Toda la composición parece ser metálica en lugar de biológica. El sistema de propulsión es desconocido, pero...» «Almirante». El operador hizo una pausa, bajando la voz a apenas un susurro. «La computadora sugiere que podría ser humano». El puente quedó en completo silencio. Todos los zafirianos presentes sintieron un miedo ancestral subirles por la espalda. Una memoria genética transmitida de generación en generación. Durante 300 años, su especie había vivido con el conocimiento de que en algún lugar de la oscuridad del espacio, los humanos esperaban y observaban. «Imposible», dijo Bexar, pero su voz carecía de convicción. «Repita el análisis». «Almirante, lo he hecho 17 veces. Los patrones de energía, la configuración del casco, las señales cuánticas. Todo coincide con los perfiles teóricos de nuestras bases de datos. Es una nave de guerra humana». El pánico se extendió por la flota zapirana como un reguero de pólvora. Los comandantes de nave, que jamás habían conocido la derrota, de repente recordaron historias de la infancia sobre la especie que una vez había doblegado a todo su imperio. En docenas de naves, la tripulación comenzó a revisar los sistemas de armas y las pantallas defensivas con nerviosa urgencia. A bordo del Defiance, Lisa observó con creciente asombro la reacción de la flota enemiga. Su perfecta formación comenzaba a tambalearse a medida que las naves individuales tomaban posiciones defensivas. Algunas naves incluso se alejaban del destructor humano a pesar de superarlo en número en una proporción de 1000 a 1. «Capitán», dijo Jake con voz llena de asombro. «Nos tienen miedo». Lisa se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Estos alienígenas que habían conquistado docenas de mundos y esclavizado civilizaciones enteras estaban aterrorizados al ver una sola nave humana. Las leyendas e historias que los niños humanos aprendían en la escuela eran aparentemente muy reales para sus enemigos. «Amy, ¿cuál es nuestro estado en el motor de sigilo?», preguntó Lisa. «Mal, capitán. Sufrimos algunos daños durante nuestro último salto. Puedo mantenernos ocultos durante quizás una hora más, pero después transmitiremos nuestra posición a todos en el sistema». Lisa tomó una decisión. Si los zapirianos ya tenían miedo, quizás el miedo podría usarse como arma. Había leído los registros históricos de lo que sucedió hace 3 siglos cuando el comandante Rick Hayes se enfrentó a una situación imposible. Tal vez era hora de recordarle a la galaxia porque los humanos se habían ganado su reputación. «Todos, aquí el capitán. Vamos a hacer algo que podría parecer una locura, pero necesito que todos confíen en mí. Jake, traza un rumbo de intercepción hacia el centro de su formación». La tripulación del puente intercambió miradas, pero nadie cuestionó sus órdenes. Eran humanos, y los humanos nunca se habían caracterizado por ceder en una pelea, por muy imposibles que parecieran las probabilidades. El almirante Bexar observó las lecturas de los sensores, mientras su mente retrocedía a través de 3 siglos de historia. El miedo que se apoderó de su tripulación no era pánico irracional, sino el terror profundamente arraigado de una especie que había aprendido a respetar las capacidades humanas a las duras penas. Cerró los ojos y recordó las historias que le contaba su abuelo. Historias que todo niño zapirano aprendía junto con sus primeras palabras. Hace 300 años, el imperio ceeriano se encontraba en la cúspide de su poder. Controlaban más de 40 sistemas estelares y habían esclavizado a 17 especies diferentes. Su flota biomecánica recorría la galaxia como una marea imparable, instaurando el orden y el dominio zapirano en cada mundo que encontraban. Se creían los depredadores definitivos en un universo lleno de presas. El primer encuentro con humanos había parecido rutinario. Exploradores de largo alcance habían descubierto una pequeña colonia en el mundo fronterizo de Nueva Texas, un planeta polvoriento poblado por agricultores y mineros que habían huido de los abarrotados sistemas interiores. Los colonos no tenían naves militares, ni defensas orbitales,
ni conexión aparente con ningún gobierno importante. Parecían candidatos perfectos para la esclavitud. El comandante Rick Hayes había estado realizando una patrulla de rutina en el territorio del borde exterior cuando recibió la señal de socorro de Nueva Texas. Su nave, la UNS Retribution, era un prototipo de nave diseñado para probar nuevas tecnologías militares humanas. Hayes comandaba una tripulación de tan solo 200 hombres, pero representaban lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Cuando Hayes llegó a Nueva Texas, encontró la tercera flota ceeriana ya en órbita alrededor del planeta. 15 enormes biohips flotaban en el espacio como insectos gigantes, con sus cascos orgánicos latiendo con vida alienígena. En la superficie, los colonos humanos eran conducidos a cápsulas de transporte por guerreros zapiranianos. Hombres, mujeres y niños caminaban encadenados hacia un destino peor que la muerte. Cualquier comandante razonable se habría retirado y pedido refuerzos. La tercera flota estaba formada por naves que habían conquistado sistemas estelares enteros. Cada nave transportaba miles de guerreros y armas capaces de destruir planetas. Hayes era superado en número 15-1, sin esperanza de rescate ni apoyo. En cambio, Hayes hizo algo que ningún comandante ceeriano había visto antes. Atacó de inmediato. Sin previo aviso, sin negociación y sin piedad, la UNS Retribution se lanzó directamente al corazón de la formación enemiga. Como un misil disparado por los mismísimos dioses. La primera nave zapirana murió en los primeros segundos de la batalla. Hayes había estudiado su diseño biomecánico e identificado una debilidad crítica. Los grupos neuronales que controlaban sus sistemas orgánicos eran vulnerables a las armas de energía dirigida. Un solo disparo preciso cortaba la conexión entre el cerebro y el cuerpo de la nave, dejándola indefensa en el espacio. Pero lo que realmente aterrorizaba a los zapiranos no era la pérdida de una nave. Era la forma en que luchaban los humanos. Usaban tácticas que no tenían sentido según la doctrina militar convencional. Atacaban desde ángulos imposibles, usaban su propia nave como ariete y no mostraban preocupación por su propia supervivencia. Al verse acorralados, se volvían más peligrosos, no menos. Hayes empleó una estrategia que más tarde se enseñaría en las milicias del espacio humano. Utilizó el campo gravitacional de Nueva Texas como arma, lanzando su nave alrededor del planeta a una velocidad tremenda para acumular energía cinética. Luego embistió de frente a la nave zapirana más grande, y su casco reforzado atravesó la bioarmadura alienígena como si fuera papel. El impacto psicológico fue devastador. Las tripulaciones serianas comenzaron a cometer errores críticos a medida que el pánico se extendía entre sus filas. Las naves colisionaban entre sí mientras los capitanes intentaban evitar la nave humana aparentemente demente que aparecía y desaparecía como un fantasma. Algunas tripulaciones sufrieron crisis nerviosas y abandonaron sus puestos. En 15 minutos, Hayes había destruido 8 naves y dañado las 7 restantes tan gravemente que apenas podían mantener la órbita. Los supervivientes de la tercera flota se alejaron de Nueva Texas, dejando atrás su fuerza de invasión y su reputación de invencibilidad. Pero Hayes no había terminado. En lugar de celebrar su victoria, siguió a los cepirianos en retirada a través de 3 sistemas estelares, atacando sus líneas de suministro y nodos de comunicación. Cada vez que intentaban reagruparse, la nave humana parecía una pesadilla, destruyendo todo a su paso. La persecución terminó en Zapirian Prime, el mundo natal del Imperio, y Hayes puso su nave dañada en órbita alrededor del planeta y transmitió un mensaje que resonaría a través de la historia galáctica. Les habla el comandante Rick Hayes de la Armada de las Naciones Unidas. Sus fuerzas han atacado a civiles humanos. Tienen exactamente 24 horas para retirar todos sus recursos militares del espacio humano y firmar un tratado de no agresión. Si se niegan, les demostraré lo que sucede cuando los humanos se enfadan de verdad. El alto mando zapiriano se rió al principio. Una nave amenazando un planeta entero parecía el delirio de un loco. Pero entonces Hayes comenzó su demostración. Utilizando sistemas avanzados de objetivos humanos, destruyó quirúrgicamente instalaciones militares clave, dejando intactas las zonas civiles. Cada disparo fue perfectamente colocado, cada objetivo eliminado con mínimos daños colaterales. El mensaje era claro. Si Hayes podía destruir objetivos militares y evitar bajas civiles, con la misma facilidad podía revertir esas prioridades. Los cepirianos se dieron cuenta de que se enfrentaban a una especie que poseía tanto la tecnología como la habilidad táctica para destruir toda su civilización si se les provocaba. En 6 horas, el alto mando zapiriano había accedido a todas las exigencias de Hayes. Se retiraron del espacio disputado, firmaron el tratado y establecieron zonas de contención alrededor del territorio humano. Y lo que es más importante,
difundieron la información a todas las especies de la galaxia. No se podía jugar con los humanos. Ahora, 3 siglos después, el almirante Bexar se encontraba frente a los descendientes de esos mismos humanos. Las lecturas de los sensores confirmaban lo que todo oficial militar cepiriano temía. En algún lugar de la oscuridad del espacio, una nave de guerra humana los observaba con la misma frialdad calculadora que Rick Hayes había mostrado en Nueva Texas. Bexar se volvió hacia su oficial de comunicaciones, intentando disimular el miedo en su voz. Envíe un mensaje al mando de la flota. Infórmeles que hemos encontrado una nave humana y que estamos tomando las medidas defensivas adecuadas. Señor, ¿deberíamos abortar la ocupación planetaria? La pregunta flotaba en el aire como una presencia física. Bexar sabía que la respuesta lógica era sí. Todos los manuales militares de la flota zapiriana contenían instrucciones detalladas para lidiar con encuentros humanos, evitar enfrentamientos, mantener la distancia y retirarse si era necesario. Pero también sabía que abandonar la misión pondría fin a su carrera y lo marcaría como un cobarde a ojos de su gente. Mantengan el rumbo, dijo finalmente. Pero aumenten la protección defensiva y prepárense para maniobras evasivas. Si los humanos quieren luchar, les daremos una batalla que no olvidarán. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Bexar sabía que estaba cometiendo un error. Un terrible error. Las leyendas hablaban de naves humanas que luchaban como animales acorralados, tripulaciones que preferían la muerte a la rendición y doctrinas tácticas que convertían las probabilidades imposibles en victorias seguras. Estaba a punto de contrastar esas leyendas con la realidad de la guerra moderna, y sospechaba que los humanos demostrarían que algunas eran totalmente ciertas. La capitana Lisa Morgan se encontraba en el centro del puente del Defiance, observando la enorme flota zaperiana a través de la pantalla principal. Todos los instintos que había desarrollado durante 15 años de servicio militar le decían que se retirara de inmediato y pidiera refuerzos. Pero esos mismos instintos también le decían que 50.000 colonos morirían si huía. Ahora, Jaque, necesito un análisis táctico completo de su formación. Muéstrame todo lo que puedas encontrar sobre sus posiciones defensivas y su estructura de mando. El teniente comandante Jaque Sullivan revoloteaba sobre su panel de control mientras procesaba los datos de los sensores. Capitán, esto es increíble. Están adoptando una formación defensiva a pesar de superarnos en número en una proporción de 1000 a 1. La mayoría de sus cruceros pesados se mueven para proteger la nave insignia, mientras que las naves más pequeñas crean pantallas. Lisa estudió los movimientos enemigos con creciente asombro. Los zafirianos reaccionaban a su único destructor como si se tratara de una flota de batalla entera. Su miedo era tan intenso que anulaba la lógica militar básica. Amy, ¿cuál es nuestro estado en el motor de sigilo?, preguntó Lisa a su ingeniero jefe. Amy Turner levantó la vista de su puesto, con el sudor cayéndole por la frente a pesar del puente frío. La temperatura no es buena, capitán. Los generadores de campo cuántico sufrieron daños durante nuestro último salto hiperespacial. Puedo mantenernos ocultos unos 40 minutos más, pero después, transmitiremos nuestra posición a todos en el sistema. Estado de las armas. Carlos. El oficial de armas Carlos Martínez pasó las manos por su panel de control, comprobando cada sistema cuidadosamente. Tenemos carga completa en todos los tubos de torpedos y nuestras armas de energía funcionan a máxima eficiencia. Pero, capitán, solo llevamos munición suficiente para un combate importante. Contra una flota de este tamaño, podríamos aguantar 10 minutos con suerte. Lisa asintió, pensando en las posibilidades. La doctrina militar humana estándar exigía tácticas de ataque relámpago ante una superioridad numérica. Pero esa estrategia requería la capacidad de escapar y reagruparse. Con su motor de sigilo dañado y las comunicaciones de largo alcance bloqueadas por interferencias enemigas, escapar no era una opción. Ryan, capta algo de sus comunicaciones internas. El oficial de comunicaciones, Ryan Clark, se ajustó los auriculares y se concentró en las transmisiones alienígenas que fluían por el espacio a su alrededor. Capitán, su frecuencia de mando se está volviendo loca. Capto pánico en varios canales de naves. Varios capitanes están solicitando permiso para retirarse, y al menos 3 naves ya han roto la formación sin órdenes. Lisa sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Si los zapiranos ya estaban tan asustados, tal vez podría usar ese miedo como arma. Había estudiado los registros históricos del primer contacto de la humanidad con varias especies alienígenas. Y una lección sobresalió por encima de todas las demás. La guerra psicológica solía ser más efectiva que las armas físicas. Jaque,
traza un rumbo de intercepción directo hacia el centro de su formación. Quiero que nos dirijamos directamente a su nave insignia. La tripulación del puente intercambió miradas de preocupación y confusión. El teniente Ben Crawford, el oficial táctico, habló con cautela. Capitán, ese rumbo nos llevará directamente a través de toda su flota. Incluso si mantenemos el sigilo durante otros 30 minutos, tendrán claras soluciones de fuego desde todos los ángulos. Cuento con ello, Ben. Amy, ¿puedes darme la máxima potencia a los motores sin comprometer nuestro campo de sigilo? Sí, señora. Pero reducirá nuestro tiempo de sigilo restante a la mitad. Hazlo, Ryan. Necesito que prepares un mensaje para transmitir en todas las frecuencias militares zapirianas. Asegúrate de que todas las naves de su flota lo reciban con claridad. Lisa caminó hacia la estación de comunicaciones y pensó detenidamente sus palabras. Todo dependía de sonar segura y en control, aunque su corazón latía con fuerza. Soy la capitana Lisa Morgan del destructor UNS Defiance de la Armada de las Naciones Unidas. Está violando el Tratado 77 Alfa, que prohíbe las acciones militares contra la población civil humana. Tiene exactamente 30 minutos para retirar todas sus fuerzas del sistema o atenerse a las consecuencias. Esta es su única advertencia. Capitán, ¿debería enviarlo?, preguntó Ryan, con el dedo sobre el control de transmisión. Envíelo en todas las frecuencias. Quiero que todos los alienígenas de esa flota lo escuchen. El mensaje atravesó el espacio a la velocidad de la luz, alcanzando a la armada zapiriana en segundos. En el puente del perforador del vacío, la almirante Bexar escuchó las palabras de la capitana humana con una mezcla de admiración y terror. La confianza en su voz era inconfundible, como si realmente creía que un pequeño destructor podía obligar a toda una flota a retirarse. Almirante, ¿cómo debemos responder?, preguntó su segundo al mando. Bexar estudió la pantalla táctica, observando cómo la nave humana se adentraba en su formación con un propósito firme e inquebrantable. El rumbo de la nave era perfecto, dirigiéndose directamente hacia su nave insignia como si los cientos de naves de guerra alienígenas que la rodeaban fueran completamente irrelevantes. Señor, varias de nuestras naves exteriores solicitan permiso para retirarse a una distancia segura, informó el oficial de comunicaciones, quien lo denegó. Todas las naves mantienen sus posiciones actuales y se preparan para las operaciones de combate. Pero incluso mientras Bexar daba la orden, pudo ver cómo el miedo se extendía por su flota como una enfermedad. Naves que habían conquistado sistemas estelares enteros se retiraban ante una sola nave enemiga. Capitanes que nunca habían conocido la derrota revisaban una y otra vez sus sistemas de armas con nerviosa urgencia. A bordo del Defiance, Lisa observaba la reacción del enemigo con creciente confianza. Su engaño estaba funcionando mejor de lo que se había atrevido a esperar. Varias naves ceerianas se retiraban hacia los límites exteriores de su formación, y la férrea disciplina militar que había hecho famosa a su flota comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de antiguos temores. Capitán, nuestro campo de sigilo está empezando a fluctuar, informó Amy. Puedo darte quizás 10 minutos más antes de que seamos completamente visibles. Eso debería ser suficiente. Jaque, ajusta nuestro rumbo para que pasemos junto a sus 3 cruceros más grandes. Quiero que nos vean bien. Señora, eso nos pondrá dentro del alcance de al menos 50 naves enemigas. Lo sé. Ben, prepara nuestros sistemas de guerra electrónica. Si empiezan a apuntarnos, quiero que todos los sensores de su flota se llenen de lecturas falsas. Lisa sabía que estaba jugando con la vida de toda su tripulación. Pero también sabía que a veces los mayores riesgos ofrecían la única posibilidad de éxito. Los zapirianos esperaban que los humanos se comportaran como otras especies, que se retiraran ante adversidades abrumadoras, que negociaran ante la amenaza de destrucción, que se rindieran cuando la derrota fuera inevitable. En cambio, ella iba a recordarles por qué los humanos se habían ganado su temible reputación. Iba a dirigir su nave directamente al corazón de su formación y los retaría a detenerla. Si las leyendas eran ciertas, si el condicionamiento psicológico que había mantenido la paz durante 3 siglos aún se mantenía, si la potencia de la nave era tan poderosa, tal vez un pequeño destructor podría obligar a toda una armada a retroceder. Los próximos minutos determinarían si la capitana Lisa Morgan se convertiría en una heroína recordada a lo largo de la historia o en una víctima más en la larga lucha de la humanidad por protegerse. De cualquier manera, su intención era asegurarse de que los zapiranos nunca olvidaran este encuentro. La capitana Lisa Morgan se encontraba en el centro del puente del Defiance, observando la enorme flota ceeriana a través de la pantalla principal.
Todos los instintos que había desarrollado durante 15 años de servicio militar le decían que se retirara de inmediato y pidiera refuerzos. Pero esos mismos instintos también le decían que 50.000 colonos morirían si huía. Jaque, necesito un análisis táctico completo de su formación. Muéstrame todo lo que puedas encontrar sobre sus posiciones defensivas y su estructura de mando. El teniente comandante Jaque Sullivan recorrió con los dedos su panel de control mientras procesaba los datos de los sensores. Capitán, esto es increíble. Están adoptando una formación defensiva a pesar de superarnos en número en una proporción de 1000 a 1. La mayoría de sus cruceros pesados se están moviendo hacia proteger la nave insignia, mientras las naves más pequeñas crean patrones de detección. Lisa estudiaba los movimientos enemigos con creciente asombro. Los zapiranos reaccionaban a su único destructor como si se tratara de una flota de batalla entera. Su miedo era tan intenso que anulaba la lógica militar básica. Amy, ¿cuál es nuestro estado? En el motor de sigilo, preguntó Lisa a su ingeniero jefe. Amy Turner levantó la vista. Desde su puesto, con el sudor cayéndole por la frente a pesar del puente frío. Temperatura. Mal, capitán. Los generadores de campo cuántico sufrieron daños durante nuestro último salto hiperespacial. Puedo mantenernos ocultos. Quizás otros 40 minutos, pero después de eso, transmitiremos nuestra posición a todos en el sistema. Estado de las armas, Carlos. El oficial de armas Carlos Martínez pasó las manos por su tablero de control, revisando cada sistema cuidadosamente. Tenemos cargas completas en todos los tubos de torpedos y nuestras armas de energía están funcionando a máxima eficiencia. Pero, capitán, solo llevamos munición suficiente para un combate importante. Contra una flota de este tamaño, podríamos durar 10 minutos si tenemos suerte. Lisa asintió, pensando en las posibilidades. La doctrina militar humana estándar exigía tácticas de ataque relámpago ante una superioridad numérica, pero esa estrategia requería la capacidad de escapar y reagruparse con su motor de sigilo dañado y las comunicaciones de largo alcance bloqueadas por interferencias enemigas. Escapar no era una opción. Ryan, ¿estás captando algo de sus comunicaciones internas? Comunicación. El oficial Ryan Clark se ajustó los auriculares y se concentró en las transmisiones alienígenas que fluían por el espacio a su alrededor. Capitán, su frecuencia de mando se está volviendo loca. Capto pánico en varios canales de naves. Varios capitanes están solicitando permiso para retirarse y al menos 3 naves ya han roto la formación sin órdenes. Lisa sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Si los zapirianos ya estaban tan asustados, tal vez podría usar ese miedo como arma. Había estudiado los registros históricos del primer contacto de la humanidad con varias especies alienígenas, y una lección destacaba por encima de todas las demás. La guerra psicológica solía ser más efectiva que las armas físicas. Jaque, traza un rumbo de intercepción directo hacia el centro de su formación. Quiero que nos dirijamos directamente a su nave insignia. La tripulación del puente intercambió miradas de preocupación y confusión. El teniente Ben Crawford, el oficial táctico, habló con cautela. Capitán, ese rumbo nos llevará directamente a través de toda su flota. Incluso si mantenemos el sigilo durante otros 30 minutos, tendrán claras soluciones de fuego desde todos los ángulos. Cuento con ello, Ben. Amy, ¿puedes darme la máxima potencia a los motores sin comprometer nuestro campo de sigilo? Sí, señora. Pero reducirá nuestro tiempo de sigilo restante a la mitad. Hazlo. Ryan, necesito que prepares un mensaje para transmitir en todas las frecuencias militares ceerianas. Asegúrate de que todas las naves de su flota lo reciban con claridad. Lisa caminó hacia la estación de comunicaciones y pensó detenidamente sus palabras. Todo dependía de sonar segura y en control, aunque el corazón le latía con fuerza. Soy la capitana Lisa Morgan del destructor UNS Defiance de la Armada de las Naciones Unidas. Estás violando el Tratado 77 Alfa, que prohíbe las acciones militares contra la población civil humana. Tienes exactamente 30 minutos para retirar todas tus fuerzas del sistema o atenerte a las consecuencias. Esta es tu única advertencia. Capitán, ¿debería enviarlo?, preguntó Ryan, con el dedo sobre el control de transmisión. Envíelo en todas las frecuencias. Quiero que todos los alienígenas de esa flota lo escuchen. El mensaje atravesó el espacio a la velocidad de la luz, alcanzando a la armada zapiriana en segundos. En el puente del perforador del vacío, la almirante Bexar escuchó las palabras de la capitana humana con una mezcla de admiración y terror. La confianza en su voz era inconfundible,
como si realmente creyera que un pequeño destructor podría obligar a toda una flota a retirarse. «Almirante, ¿cómo debemos responder?», preguntó su segundo al mando. Vexar estudió la pantalla táctica, observando cómo la nave humana se adentraba más en su formación con un propósito firme e inquebrantable. El rumbo de la nave era perfecto, dirigiéndose directamente a su nave insignia como si los cientos de naves de guerra alienígenas que la rodeaban fueran completamente irrelevantes. «Señor, varias de nuestras naves exteriores solicitan permiso para retirarse a una distancia segura», informó el oficial de comunicaciones, que denegó. «Todas las naves mantienen sus posiciones actuales y se preparan para las operaciones de combate». Pero incluso mientras Vexar dio la orden, podía ver cómo el miedo se extendía por su flota como una enfermedad. Naves que habían conquistado sistemas estelares enteros se alejaban de una sola nave enemiga. Capitanes que jamás habían conocido la derrota revisaban una y otra vez sus sistemas de armas con nerviosa urgencia. A bordo del Defiance, Lisa observaba la reacción enemiga con creciente confianza. Su engaño estaba funcionando mejor de lo que se había atrevido a esperar. Varias naves zapiranas se retiraban hacia los límites exteriores de su formación, y la férrea disciplina militar que había hecho famosa a su flota comenzaba a resquebrajarse bajo la presión de antiguos temores. «Capitán, nuestro campo de sigilo está empezando a fluctuar», informó Amy. «Puedo darle unos 10 minutos más antes de que seamos completamente visibles». «Eso debería ser suficiente. Jaque, ajusta nuestro rumbo para que pasemos junto a sus 3 cruceros más grandes. Quiero que nos vean bien». «Señora, eso nos pondrá dentro del alcance de al menos 50 naves enemigas». «Lo sé». «Ven, prepara nuestros sistemas de guerra electrónica. Si empiezan a atacarnos, quiero que todos los sensores de su flota estén inundados de lecturas falsas». Lisa sabía que estaba arriesgando la vida de toda su tripulación. Pero también sabía que, a veces, los mayores riesgos Yastai ofrecían la única posibilidad de éxito. Los zafirianos esperaban que los humanos se comportaran como otras especies, que se retiraran ante adversidades abrumadoras, que negociaran ante la amenaza de destrucción, que se rindieran cuando la derrota se hiciera inevitable. En cambio, ella iba a recordarles por qué los humanos se habían ganado su temible reputación. Iba a dirigir su nave directamente al corazón de su formación y los retaría a detenerla. Si las leyendas eran ciertas, si el condicionamiento psicológico que había mantenido la paz durante 3 siglos aún tenía poder, entonces tal vez un pequeño destructor podría obligar a toda una armada a ceder. Los próximos minutos determinarían si la capitana Lisa Morgan se convertiría en una heroína recordada a lo largo de la historia. Oria o simplemente otra víctima en la larga lucha de la humanidad por proteger a los suyos. De cualquier manera, ella pretendía asegurarse de que los zapirianos nunca olvidaran este encuentro. La batalla había terminado, pero los ecos de lo sucedido se extenderían por la galaxia durante generaciones. La capitana Lisa Morgan se encontraba en el puente de la UNS Defiance, observando cómo las últimas naves cepirianas desaparecían en el hiperespacio. Sus cascos biomecánicos se alejaban del sistema con dificultad, como animales heridos que huyen de un depredador que no podían comprender. La pantalla táctica mostraba las secuelas de 37 minutos de combate imposible. 63 naves zapirianas flotaban muertas en el espacio, con su red neuronal cortada por el preciso fuego de las armas humanas. Otras 41 naves habían sufrido daños críticos y se retiraban con energía de emergencia. Las naves restantes de lo que una vez fue una orgullosa armada estaban dispersas por 3 sistemas estelares. Sus tripulaciones contaban historias que nadie creería. «Informe de daños», dijo Lisa en voz baja, con la voz apagada por las órdenes que daba durante la batalla. La ingeniera jefe Amy Turner levantó la vista de su puesto. Su rostro estaba cubierto de sudor y grasa de motor. «Recibimos impactos en las cubiertas 4 a 7, pero el casco está intacto. Los motores principales funcionan al 60% de eficiencia y perdimos 2 de nuestros tubos lanzatorpedos. Las bajas son sorprendentemente bajas, capitán. 12 heridos, ninguna víctima mortal». Lisa asintió, sintiendo una oleada de alivio. Cuando comenzó el tiroteo, esperaba perder al menos a la mitad de su tripulación. El hecho de que hubieran sobrevivido a todo parecía un milagro, pero sabía que no era un accidente. Cada miembro de su tripulación había superado sus límites, convirtiendo lo que debería haber sido una masacre en la victoria humana más decisiva en 3 siglos. «Jaque, ¿cuál es el estado de la flota enemiga?» El teniente comandante Jaque Sullivan revisó sus sensores una última vez antes de responder. «Todas las naves zaperianas restantes están fuera del alcance de nuestros sensores y continúan en retirada. La nave insignia del almirante Vexar sufrió graves daños,
pero logró escapar con el último grupo. No creo que regresen pronto. Al otro lado del sistema, el almirante Bexar permanecía sentado en las ruinas de su centro de mando a bordo del perforador de vacío, observando informes que no tenían sentido según todo lo que sabía sobre combate espacial. Los sistemas biomecánicos de su nave insignia fallaban uno a uno. Las vías neuronales cortadas enviaban cascadas de mensajes de error a través de la red informática orgánica de la nave. El destructor humano había hecho algo que los expertos militares estudiarían durante décadas. En lugar de intentar destruir las naves zapiranas directamente, había atacado sus sistemas nerviosos centrales con precisión quirúrgica. Cada ataque había sido perfectamente ubicado para causar la máxima perturbación y minimizar la destrucción real. Era un nivel de sofisticación táctica que rozaba lo sobrenatural, pero lo que realmente aterrorizaba a Bexar no era la tecnología humana ni la precisión de sus armas. Era la absoluta confianza con la que habían luchado. La capitana Morgan y su tripulación se habían enfrentado a adversidades imposibles sin dudarlo un instante, como si el resultado nunca hubiera estado en duda. Habían convertido la batalla en una demostración de superioridad humana en lugar de una lucha desesperada por la supervivencia. Almirante, el alto mando solicita un informe completo, dijo su oficial de comunicaciones, uno de los pocos tripulantes del puente que aún permanecían conscientes tras la retroalimentación neuronal de sus sistemas de BIOS dañados. Dígales que necesito tiempo para recopilar datos precisos, respondió Bexar, aunque sabía que ninguna cantidad de tiempo le ayudaría a explicar lo sucedido. ¿Cómo podía describir cómo la nave humana se había movido a través de su formación como si bailara en lugar de luchar? ¿Cómo podía explicar los ataques de precisión que habían convertido a sus buques de guerra más avanzados en cascos indefensos en cuestión de minutos? A bordo del Defiance, el oficial de comunicaciones Ryan Clark trabajaba frenéticamente para restaurar sus sistemas de comunicación de largo alcance. La batalla había dañado varios componentes clave, pero el avance se produjo cuando logró amplificar su señal utilizando la energía de la nave enemiga dañada que aún flotaba cerca. Capitán, recibo una respuesta del comando de flota. El almirante Tony Grant solicita contacto inmediato. Lisa se ajustó el uniforme y se dirigió a la estación de comunicaciones. El almirante Grant había sido su mentor durante sus primeros años de servicio, y sabía que querría una explicación completa de lo sucedido en el sistema Kepler 442. La pantalla principal se encendió, mostrando el rostro familiar del almirante Grant a bordo de su nave insignia, la UNS Sabrin. Tras él, Lisa pudo ver a la tripulación del puente de uno de los acorazados más avanzados de la humanidad. Todos la miraban con asombro y respeto. Capitán Morgan, acabo de recibir informes preliminares sobre su enfrentamiento con la gran flota zapiriana. Por favor, dígame si estas cifras son precisas, porque si lo son, acaba de hacer historia militar. Los informes son precisos, almirante. Nosotros. Se enfrentó a una flota zapiriana de más de 200 naves y los obligó a retirarse con grandes pérdidas. Los colonos del tercer planeta están a salvo. Grant se reclinó en su silla de mando, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Lisa, ¿te das cuenta de lo que has hecho? El impacto psicológico de esta victoria transformará las relaciones humanas con todas las especies de este sector. La noticia ya se está extendiendo por los canales diplomáticos. La República Altariana ha solicitado conversaciones de paz inmediatas y la Confederación Riel ofrece iniciar negociaciones comerciales. Lisa sintió una extraña mezcla de orgullo y agotamiento. Había salvado a los colonos y protegido territorio humano, pero comenzaba a comprender que las consecuencias de sus acciones se extenderían mucho más allá de un solo sistema estelar. Almirante, necesitamos apoyo inmediato para reparaciones y rotación de tripulación. Mi gente ha pasado por un infierno y no podemos mantener la preparación para el combate por mucho más tiempo. Ya estoy en camino, capitán. Voy a traer a toda la tercera flota a su posición. Deberíamos llegar en 6 horas. Al terminar la comunicación, Lisa miró a su tripulación. Cada rostro reflejaba la misma combinación de alivio y asombro que ella. Habían logrado lo imposible, pero aún más importante, habían demostrado que las leyendas sobre la destreza militar humana no eran solo historias del pasado. El oficial de armas Carlos Martínez fue el primero en hablar. Capitán, ¿qué pasa ahora? La noticia de esta batalla se extenderá por toda la galaxia. Todas las especies reevaluarán su relación con la humanidad. Eso no nos incumbe, Carlos. Somos oficiales militares, no diplomáticos. Nuestro trabajo era proteger a los civiles humanos, y lo hicimos. Lo que suceda a continuación depende de quienes cobran más que nosotros. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras,
Lisa supo que su tripulación se había convertido en parte de algo más grande que ellos mismos. La batalla de Kepler 442 sería recordada junto con los legendarios encuentros de Rick Hayes y otros héroes humanos. Las generaciones futuras estudiarían sus tácticas y aprenderían de su ejemplo. Lo más importante es que la galaxia había recordado una verdad fundamental. Los humanos no eran como otras especies. No se retiraban ante una superioridad numérica. No se rendía cuando la derrota parecía inminente. Y luchaban con todas sus fuerzas para proteger a su pueblo. El Imperio Zapiriano había aprendido esta lección hacía 3 siglos, y ahora se la habían enseñado de nuevo a cualquiera que la hubiera olvidado. La UNS Defiance continuó su patrulla por los territorios del borde exterior, transportando a su tripulación de 80 hombres hacia cualquier desafío que les aguardara en la oscuridad del espacio. Tras ellos, los restos de la flota zapiriana servían como monumento a la determinación humana y una advertencia para cualquiera que pudiera amenazar vidas humanas en el futuro.